Iglesia del Nazareno presenta un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor. Vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor resucitó. El Señor resucitó. ¡Al Rey de Reyes! Acuérdate de tus caminos. Queremos, a través de la reflexión de la palabra de Dios, como hablábamos hace unos días, seguir hablando de la senda, del camino. Y se recuerda que la palabra que Dios usa en el hebreo para sendas es la palabra nous, o sea, un camino angosto, un camino peatonal, más angosto aún que una vereda. Pero es un camino estrecho, de hecho, que es marcado por las personas o por el ganado pequeño. Y dijimos también lo que representaba el camino angosto. Hoy nos queremos referir siempre al caminar, pero queremos hablar de ese camino, de esa senda, de ese nous que usted y yo debemos caminar a través de la humildad, a través de la humillación. Y recordemos que la palabra griega para humillación o para humilde es la palabra tapeinos. Y esta palabra tapeinos, que significa primeramente aquello que es bajo, no se levanta mucho al ras de la tierra, diríamos que es de baja condición.
Y curiosamente, en el hebreo la palabra es anaj o anash. Y la palabra anash está hablando de algo doblado, algo apretado y doblado. Se derivan de ani y anab, esta palabra hebrea, ordinariamente en plural, anawim. Su significado original es otra vez bajarse, rebajarse, esto es doblarse, estar al ras del piso. Virtud que, para decirlo bien claro, es el conocimiento de nuestras propias limitaciones y debilidades. Eso lo explica mejor. Es decir, una persona que es anaj, que es tapeinos, que es humilde, sabe darse cuenta con claridad de cuál es realmente su condición, cuál es su conocimiento, cuáles son sus defectos, cuáles son sus debilidades. Entonces puede con facilidad adaptarse a cualquier tiempo, ambiente y circunstancia, porque sabe dónde está parado, sabe de lo que es capaz, sabe cómo responder, sabe dónde bajarse en su perfil y dónde transitar sin ser un obstáculo, sin ser una persona que ofenda o lastime a otra persona, porque reconoce realmente su condición, su conocimiento, sus flaquezas y sus debilidades. Esa es realmente la palabra tapeinos o la palabra anaj en el hebreo. La una y la otra nos hablan claramente y nos dan a entender lo que es esta virtud tan preciosa. Ahora, si nosotros estamos conscientes de nuestras limitaciones, de nuestras flaquezas y de nuestras debilidades, ello nos ayuda a caminar sin buscar el prestigio, la fama, el reconocimiento, la preponderancia. En el buen sentido, para decirlo claramente como lo explica el griego, es aquel arrastrado. Nosotros en buen chapín decimos culebra, pero es una buena definición, porque es aquel que no se levanta del piso, que camina al ras, que no busca preponderancia, hegemonía, no busca estar en un lugar donde pueda ser visto, sino hace todo lo que tiene que hacer y lo hace para cumplir primero con su forma de ser, con su personalidad, que le permite buscar esa manera de transitar en la vida. Ahora bien, cuando nosotros decimos esto, estamos diciendo que una persona que es sencilla, que es humilde, no busca el protagonismo, no busca ser el primero, no busca ser el homenajeado, no busca recibir los aplausos, no busca recibir las medallas, los homenajes. No quiere decir que todos esos no lleguen a nosotros y los reconozcamos y los agradezcamos como debe hacerse. Pero no se busca, ni se está buscando atajos, extravíos para llegar a lugares de preponderancia. Por eso es que hoy, a la luz de la palabra de Dios, estando en Deuteronomios, en el capítulo 8, versos 2 al 6, en este pasaje de Deuteronomios, capítulo 8, queremos hablar de las enseñanzas del camino de la humillación. ¿Qué enseñanza le trae al pueblo de Dios, a la persona, al Hijo de Dios, al que es lavado en la sangre de Jesucristo y que transita por esta senda angosta, por este nous, y lo hace como un tapeinos, como un anaj? ¿Qué le enseña el camino de la humillación? Nos enseña, número uno, a recordar. Dice la palabra de Dios que tenemos abierta en Deuteronomios capítulo 8, verso 2, claramente que estamos caminando y debemos prepararnos para lo que vamos a caminar. Dios desea que no olvidemos que todo aquello que hemos aprendido a través de nuestra vida cristiana, a través de la experiencia y de la relación como seres humanos que tenemos, todo lo que hemos aprendido bajo la guianza y la dirección de Dios, no lo olvidemos. Leamos pues lo que dice el verso 2 en el capítulo 8 de Deuteronomio. La palabra dice: y te recordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto, oiga lo que dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. En este solo verso, Dios nos hace ver a cada uno y a su pueblo
que debemos recordarnos de todo que Él nos ha llevado, por donde Él nos ha traído, por donde Él nos ha transitado en esta senda de la gracia, en esta senda de la misericordia de Dios, en esta senda de la provisión de Dios, que aunque es un camino es angosto y pocos transitan por ella, los que caminan por ella son lavados con la sangre del Cordero y caminan con una visión clara de su destino, de su meta, de su rumbo, a donde ansían llegar. Y la palabra de Dios dice, y te acordarás por dónde te he llevado, por dónde te he traído estos 40 años por el desierto, para afligirte, para probar lo que había en ti, para probar de qué estás hecho, para saber qué has aprendido y sobre todo qué has puesto en práctica. Así que, amado hermano y hermana, debemos saber y aceptar las decisiones de Dios. Él permitirá ciertamente que transitemos por el desierto, que caminemos por esos valles desolados. ¿Qué representa el desierto realmente en el contexto bíblico? Sabemos claramente que representa la soledad, la tristeza, la pobreza, la enfermedad, el sufrimiento, la marginación, la injusticia, y todo ello es permitido con un solo propósito, para probar de qué estamos hechos, para probar qué ha hecho la gracia de Dios, esa bondad y esa misericordia de Dios en nuestra vida, cómo hemos permitido en la misericordia de Dios ser formados y cómo esa formación ha templado nuestra vida de tal manera que podamos transitar por este camino, por este trecho, llenando nuestro corazón de la paz, de la gracia de Dios y del Espíritu Santo, y sabiendo sobre todo que en todo tramo de la vida el Señor tiene el control de tu vida. Eso debe estar grabado en nuestro corazón para no olvidarlo, porque somos muy dados a olvidar los poderosos hechos de Dios. Somos muy dados a olvidar la disciplina que Dios nos ha dado o ha permitido que llegue a nuestra vida. Somos muy dados a olvidar esos tramos en el que el Señor nos está llevando. Y por eso es tan importante que el pueblo de Dios tenga símbolos, tenga elementos, que por supuesto no nos va a llevar a ponerles candelas, a ponerles veladoras o a volverse en centro de adoración, pero eso no nos priva de tener en casa versículos, objetos que nos recuerden la maravillosa gracia de Dios. Y yo lo quiero ilustrar rápidamente de esta manera. Una vez había un siervo de Dios que le tocó ir a pastorear y abrir brecha en un pueblo, misioneramente, abrir brecha. Y él se plantó allá con su familia, y como acostumbran unas buenas y sanas iglesias, lo mandaron, como decimos, por fe. Él tenía que formar y ver de dónde sacaba su provisión. Llegó a aquel pueblo, en efecto, y una vez que estuvo ahí, empezó a trabajar, abrió el lugar que ya le habían preparado para empezar la obra, y empezó a invitar y a ir y venir. Pero la obra de Dios al principio cuesta. Como dice la palabra, hay que sembrar para cosechar. Y empezó a ver la pobreza extrema. Tenía 3 hijos y a su amada esposa eran 5. Y una vez que estaban en aquel lugar y empezaron a trabajar, los pocos recursos que llevaban, sus ahorros se empezaron a agotar y ya no tenían literalmente ni para la comida. Tenían las camas que les habían preparado, tenían lo básico, pero no tenían alimentos. Y un día de tantos, curiosamente, este pastor con fe se levantó, sentó a su familia en el desayuno, se sentó él y su esposa, pidió que se tomaran de las manos como era la costumbre de esta familia, oraron, y este varón de Dios oró de esta manera: Señor, gracias te damos por la provisión de nuestros alimentos. Gracias, Señor, porque todo bien de tu mano lo recibimos. Por eso, Señor, con gratitud tomamos los alimentos que hoy pones a nuestra mesa y te pedimos siempre un corazón dadivoso, un corazón generoso para compartir tus bendiciones con aquellos que no las tienen. Amén. Pero había orado sobre platos vacíos, había orado donde no había nada. Abrieron sus ojitos, sus 3 hijos, su esposa, dieron gracias a Dios y luego se levantaron de la mesa. Nadie dijo nada.
ni sus hijos, ni la esposa. Pero ocurrió algo maravilloso y milagroso. Tocaron a la puerta. Era muy temprano, eran las 7 de la mañana, y le pareció extraño. Pero el pastor pensó que alguna necesidad había, alguna de las personas que habían estado visitando a lo mejor tenía necesidad de oración, a lo mejor tenía necesidad que él fuera a su casa. Inmediatamente fue y abrió la puerta. Curiosamente vio a un muchacho de unos 20 años que llevaba una bicicleta de reparto, y en la bicicleta de reparto llevaba un gran canasto, mejor dicho, lleno de toda clase de víveres. Y él dijo, pero ¿y qué? Y le preguntó, ¿en qué puedo servirle? Bueno, el dueño de la abarrotería me mandó a dejarle esto. A mí, le digo, sí. ¿Usted es el pastor de lo que aquí están haciendo? Le digo, sí, pues con usted me mandó. Y por favor, tómelo. Y lo bajaron, costó, vinieron sus hijos a ayudar emocionados y entraron aquello que costó que pasara por la puerta, lo entraron a la sala y dieron gracias a Dios. Ahora bien, vio la misericordia y el poder de Dios. El varón cuenta en su testimonio que aquella provisión le alcanzó para más de 15 días. Era abundante todo lo que iba y pudo ver la gracia de Dios. Y más tarde él relataba que cuando visitó al dueño de esta abarrotería le dijo, si alguna cosa yo odio en la vida es a los evangélicos, los odio, no me gustan. Y vi cuando usted vino a plantar esta iglesia acá, a 1.5 cuadras cerca de nuestro negocio, y me dio coraje, me dio odio, me dio ganas de destruirlo. Pero tuve un sueño extraño, y en ese sueño el Señor, no sé quién me habló, y me dijo que debía llevar una canasta abundante de víveres. Y todo el sueño fue lo mismo, me dormí, desperté y volví a soñar lo mismo, me dormí, desperté y volví a soñar por 3 veces lo mismo. Me levanté tan angustiado, desesperado, que preparé lo más temprano que pude esta provisión, y esa fue la que le mandé. Ahora, ¿por qué le relato esto? Porque un siervo de Dios que visitaba a esta familia le dio curiosidad ver en la pared de la casa colgado un gran canasto viejo, y le dijo, mira, perdona mi curiosidad, amado pastor, ¿por qué tienes un canastón viejo colgado como un gran adorno en tu sala? Y el pastor le contestó, la verdad no es un adorno, es solamente un recuerdo para que no olvide la misericordia de Dios, para que no olvide el favor de Dios, para que no olvide la grandeza de Dios. Y cada vez que vemos ese canasto, nuestros hijos y mi esposa, le damos gracias a Dios, porque tenemos un Dios que, aunque nos hace caminar por sendas estrechas, por caminos de aflicción y de angustia, Dios siempre hará provisión para aquellos que en Él confían. Yo creo que es una ilustración que nos ayuda a ver perfectamente cómo Dios, a pesar que en su bondad te lleva por ese camino de humillación, su gracia, su favor, su amparo y su presencia no se va a apartar de ti. Pero además, el camino de la humillación nos enseña a escudriñar. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que el camino de la humillación no solo nos enseña a recordar, sino también nos enseña a escudriñar, a buscar, a indagar? Sí, amado del pueblo de Dios, el camino de la humillación nos enseña a escudriñar la palabra santa, los poderosos hechos de nuestro buen Dios y misericordioso, para saber que el Rey de Gloria cumple su palabra, cumple sus mandatos, y para entender las razones por las cuales, quiero decir, Él quiere que sigamos caminando bajo su soberanía, bajo su misericordia. Leamos lo que dice Deuteronomios capítulo 8, verso 3. Observemos lo que dice la palabra de Dios. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte, oiga lo que dice esta parte, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. ¿Acaso esto no es verdad? ¿Acaso no es verdad que cuando el dolor, la angustia toca nuestra puerta, o la pérdida, o algún ser querido que se va
a la eternidad. Y a veces olvidamos lo que la palabra de Dios nos dice, pero también muchas de las ocasiones es cuando nos volvemos a la palabra de Dios. Ante la necesidad, ante la angustia, ante la desesperación, nos volvemos a la palabra de Dios, nos volvemos a sus enseñanzas, nos volvemos a sus promesas, nos volvemos a lo que la palabra de Dios dice. Pero tenemos que vivir bajo la aflicción, en ese desierto de humillación. Ese desierto de humillación, ese camino de humillación nos hace ver y atender y volver a la palabra de Dios, escudriñar la santa palabra de Dios, porque como lo dice este versículo tan hermoso, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más que todo de lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Y dice, te humilló, te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que tú ni tus antepasados habían conocido. ¿Pero con qué fin? Con lo que te enseñó que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra o que sale de la boca de Dios. Qué importante es que entendamos esto, que tú y yo no solo vivimos del pan material, del pan cotidiano de cada día, como decimos, sino que en esta senda de la humillación nos enseña que la vida del hombre no solo se sostiene del pan material, no solo se sostiene de lo físico, del alimento, de la carne, del pan, de las comidas, sino que tú y yo necesitamos algo más que Guatemala entera necesita, algo más que el mundo entero necesita, algo más que Canal 27 se ha esforzado porque esta palabra sea predicada, porque esta palabra de verdad llegue a todos los rincones de Guatemala, porque esta palabra de verdad cruce nuestras fronteras, porque esta palabra de Dios haga rema en tu corazón para que podamos entender que no solo viviremos del pan cotidiano, del pan material y físico, sino que tú y yo necesitamos beber, comer, saborear la palabra de Dios, esa palabra que a nuestro paladar se vuelva miel, como lo dice ella misma, esa palabra que nos nutra, esa palabra que nos fortalezca, esa palabra que nos alimente, esa palabra que nos haga ver que en medio de una pandemia saldrá este país adelante, que la iglesia cristiana evangélica está guardada por la mano providencial, misericordiosa de Dios. Damos gracias a Dios que en medio de todo esto nuestros templos siguen abiertos. Los que han tomado la decisión valiente de abrir sus puertas y guardar los protocolos que nuestro gobierno establece fielmente, han visto cómo la mano poderosa de Dios se ha derramado en el pueblo de Dios y han visto cómo la gracia de Dios no ha permitido que ningún centro, ningún templo, ninguna iglesia sea contaminada dentro del templo por la gracia y favor de Dios. No nos hemos vuelto foco de contaminación. Debemos ser prudentes, sí, debemos ser cuidadosos y guardar los protocolos, pero esta palabra nos enseña que el Dios Todopoderoso está sobre su pueblo, que el Dios Todopoderoso nos sacará adelante, que el Dios Todopoderoso hace provisión para su pueblo. Por eso es tan importante lo que hemos dicho. Como pueblo de Dios debemos volvernos a las Escrituras, debemos escudriñar la santa y bendita palabra de Dios, debemos sentir la pasión, el deseo de buscarla, de reflexionarla, de meditarla y que esa palabra haga rema en nuestro corazón y que esa palabra la repitas tú y la repita yo, la repitamos en todo sendero de nuestra vida, que no la olvidemos, que nos nutramos de ella, que esta palabra nos fortalezca y nos establezca. Pero también debemos saber que esa palabra santa de Dios, esa palabra bendita de Dios nos debe llevar a pensar lo que está escrito allá en el libro de Josué capítulo 4. Escudriñamos la palabra y cuando escudriñamos la palabra, esta nos hace ver los poderosos hechos de Dios, nos hace ver cómo el pueblo de Dios atravesó toda aquella región, cómo el pueblo de Dios pudo pasar el Jordán, como el pueblo de Dios pasó victorioso por ahí. Pero dice la palabra de Dios
en Josué capítulo 4 que cuando cruzaban la mitad del río y el arca del pacto pasaba por ella, Josué mandó por cada tribu un representante, un valiente de cada tribu que recogieron piedras, rocas del río, del asiento del río, y al otro lado donde iban a acampar levantaron un monumento. ¿Para qué? ¿Para qué levantaron 12 piedras al otro lado? Y la palabra de Dios nos dice que claramente el Señor le dijo a Josué, para que cuando vuestros hijos os pregunten, pasen por acá y vean estas piedras, estoy solo definiéndolo de una manera más práctica, y pregunten qué son estas piedras, qué representan estas 12 piedras unas sobre otras. Vosotros, les digo a los padres, les podáis decir a vuestros hijos o a vuestros nietos, a vuestra descendencia, que la mano poderosa de Dios detuvo las aguas del Jordán y nos hizo pasar en seco a todo el pueblo de Dios. Pero había un símbolo ahí, y ese símbolo eran las 12 piedras, y esas 12 piedras iban a representar la gracia, el favor, la misericordia de Dios. No un centro de adoración, no un centro para poner candelas, no un centro para poner veladoras, sino justamente la gracia y el favor de Dios sobre aquel pueblo. Debemos tener elementos que nos ayuden a recordar, como ya lo dijimos anteriormente, como el canasto de aquel pastor, que nos ayuden a recordar, pero también que nos ayuden a escudriñar la palabra de Dios, a saber que esta palabra está llena de grandes verdades, de grandes consejos para nuestra vida. Pero además, el camino de la humillación no solo nos enseña a recordar, no solo nos enseña a escudriñar, también nos enseña a resistir. La palabra es clara, mejor dicho, cuando nos dice cuál fue la razón por el cual el pueblo de Dios vagó por 40 años en el desierto. ¿Sabe por qué vagó 40 años el pueblo de Dios? Algo que podía ser un viaje relativamente corto, se convirtió en toda una generación, 40 años, hasta que murieron todos los que salieron de Egipto, en excepción de Josué y Caleb. ¿Sabe por qué? Por la rebeldía, por la desobediencia del pueblo de Dios. ¿Cuántas veces tienes que transitar más de lo que debes caminar? ¿Cuántas veces tienes que hacer un esfuerzo más que el debías de hacer? ¿Cuántas veces tienes que invertir más de lo que debías haber invertido? ¿Sabes por qué? Porque al principio no pusiste las cosas en las manos de Dios, porque no fuiste obediente a la palabra de Dios, porque no atendiste el consejo de una madre, el consejo de un padre, el consejo de una pastora, de un pastor, de un consejero, de un líder, de un mentor que vino sobre ti y te dio el consejo y te dio la sabiduría que proviene de la palabra de Dios, pero tu corazón rebelde, tu corazón se rebeló a esa palabra de Dios y fuimos desobedientes, y al rato vemos las consecuencias. Por eso cuando hablamos que este camino de humillación nos enseña a resistir, lo que estamos diciendo es que cuando nos humillamos delante de la poderosa mano de Dios, Dios nos da la resistencia, Dios nos da la fortaleza. Ahora quiero leer en Deuteronomios capítulo 8, versos 4 al 6. Dice la palabra de Dios: tu vestido nunca envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado por estos 40 años. La palabra de Dios para todos en esta versión dice: tu ropa no se desgastó y tus pies no se hincharon durante estos 40 años. Y quiero leer la versión internacional porque todas coinciden en lo mismo. El verso 4 del capítulo 8 de la versión internacional en Deuteronomio nos dice: durante esos 40 años no se gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Grandioso. En otros pasajes de la Biblia dice que nunca se desgastaron sus sandalias. Resistieron 40 años, sus mudadas 40 años, resistieron. Esto le estaba enseñando al pueblo de Dios que al ser llevados por el camino de la humillación debemos aprender a resistir. No todas las cosas saldrán a pie de boca, o a sabor de boca, mejor dicho. No todas las cosas saldrán bien, no todo será
lecho de rosas. También nos toca caminar por espinas, por abrojos, por piedras. Nos tocan caminos difíciles, pero Dios está ahí en su provisión y en su misericordia, viendo por dónde caminamos, viendo por dónde transitamos para darnos su gracia, su favor, su bondad y su misericordia. Por eso Él dice, ¿por dónde te he llevado estos 40 años? Pero observa que tu ropa no se envejeció, que tus sandalias no se desgastaron, que tus pies y tus piernas no se hincharon a causa del tramo difícil que estabas cruzando. En medio del calor, en medio del viento, en medio de la resequedad, en medio de la sed, del hambre, resistieron porque la gracia de Dios estaba ahí. Cuando el Señor en su gran amor nos lleva por el camino de la humillación, también recuerda esto, amigo y amiga, hermano y hermana, familia preciosa, también recuerda esto, que Él nos da la fortaleza, nos da la paciencia, nos da la sabiduría, nos otorga esas armas poderosas para saber resistir en medio de tiempos difíciles, para soportar esta pandemia, para tener la paciencia mientras la vacuna adecuada llega, para tener la paciencia mientras el grupo al cual perteneces por razón de edad le llega la oportunidad de que le pongan una vacuna. Bueno, yo le doy gracias a Dios, tengo 74 años y estoy ya cerca de que me pongan la vacuna. Confío en Dios, que venga bajo la gracia y la bendición de Dios. Y si no fuera vacunado, sé que estoy bajo la gracia bendita de Dios y sé que cuidándome y guardando los protocolos puedo subsistir y puedo resistir en medio de esta pandemia. Pero gracias a Dios si ello llega. Pero ¿sabes una cosa? A veces nos ponemos a pensar, pero ¿cómo hago para resistir? ¿Cómo hago para pasar todo este tiempo? ¿Cómo hago para tener esa perseverancia, esa fortaleza para caminar esta senda de la humillación que me manda a resistir? Bueno, la palabra de Dios dice allá en Primera de Corintios, capítulo 13, verso 10, 13, mejor dicho, en el capítulo 10, verso 13, capítulo 10 de Corintios, verso 13, dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mire qué maravillosa la palabra de Dios. Dice que Él no permitirá que venga a tu vida, a mi vida, a tu familia, a tu hogar, una tentación o una prueba que tú no puedas resistir. Y si acaso no vas a resistirla, Él juntamente, dice la palabra de Dios, con la tentación dará la salida. Maravilloso lo que la palabra de Dios nos dice, para que podamos, ¿qué? Para que podamos soportar, para que podamos resistir. Vemos pues que en este tránsito de nuestra vida cristiana, en esta experiencia de transitar por este mundo, en nuestro rumbo a la eternidad, hay una mano poderosa de Dios que está sobre tu vida. Hay un Shekinah. ¿Se acuerda de la palabra Shekinah? Que habla de la presencia de Dios, del cuidado de Dios, de la protección divina, de esa mano poderosa que está con el pueblo de Dios, de esa presencia que va contigo donde quiera que vayas. Esa presencia, ese Shekinah de Dios no te va a dejar en medio de la situación que estamos viviendo, porque su poderosa mano, su poderosa misericordia está contigo y conmigo para guardarnos y librarnos de todo mal, para darnos la fuerza, para darnos la entereza, para darnos la gracia, para darnos la sabiduría, para resistir las tentaciones o para resistir las pruebas por donde podemos pasar. Dios ha planificado todo ese camino y su gracia, su favor, su bondad y su misericordia está sobre ti. Pero el camino de la humillación también nos enseña, en cuarto lugar, a ser corregidos. Este camino angosto, esta brecha, este nous de Dios por donde tú y yo estamos caminando, nos está formando. Es como el taller del carpintero, es como el torno del alfarero. Por ahí vamos caminando y en ese caminar el Señor nos está corrigiendo.
El Señor está quitando las asperezas. El Señor está limando nuestro temperamento para darnos un carácter conforme al corazón de Dios, para darnos una personalidad conforme a la gracia, al favor de su bondad y de su misericordia. Por eso el verso 5, siempre en el capítulo 8 de Deuteronomio, dice: reconoce a sí mismo tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. En griego se usa la palabra dichotomeo. La palabra para corrección es dichotomeo, que es la sanción, la amonestación, la corrección, la reprensión o justicia divina que se aplica a aquellos que obedecen las órdenes y estatutos criados y designados por nuestro Rey. Vea todo lo que implica esta corrección, el ser corregidos por la mano de Dios. Es esas sanciones que vienen sobre nosotros, esas amonestaciones o regaños, esas correcciones, esas reprensiones del Padre Dios en su justicia divina que nos aplica cuando estamos caminando. Porque Dios a quien ama corrige, Dios a quien toma como hijo castiga, porque ese castigo, esa disciplina de Dios viene a tu vida, ese dichotomeo viene a tu vida para corregir, para ajustar todas las piezas de ese ser humano, para ajustar las piezas de esa alma, para que se ajuste al corazón de Dios. Así que entonces entendemos que la disciplina del Señor, que la corrección del Señor llega por gracia, por bendición y por misericordia de Dios. En otras palabras, he oído decir esto con mucha frecuencia, que Dios nos corrige con la mano izquierda. Yo soy diestro, nos corrige con la mano izquierda, pero nos abraza y nos estrecha con la mano derecha. ¿Con eso qué están tratando de decir? Simplemente que Dios es amor, es justicia ciertamente, pero su misericordia es mayor que su justicia. Nunca aplica su justicia como realmente la merecemos, siempre la aplica con amor, buscando que podamos reconocer nuestros errores, que podamos reconocer nuestras limitaciones, que podamos reconocer en qué estamos fallando y nos volvamos a los caminos gloriosos del Señor. Así que, amados hermanos, amadas hermanas, amada iglesia, amado pueblo de Dios, amados oyentes, recordemos que caminamos por el camino de la humillación, del tapeinos, del anaj de Dios. Recordemos que fue Dios quien tomó a su Hijo para que nosotros entendiéramos su gran amor y su gran misericordia. Él vino para darnos vida y para darnos abundancia. Él vino para enseñarnos y mostrarnos. Él mismo, personalmente, el Dios hecho hombre, para mostrarnos el camino. ¿Por qué lo caminó? Él caminó esa senda angosta. Él caminó ese camino de tanto dolor. Por eso en Hebreos 12, 5 al 6 se nos dice: y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¡Qué palabra! Qué palabra que nos habla con tanta claridad de la realidad en la cual vivimos. Y la quiero repetir, porque debemos comprender que Él en su gran amor te lleva por esta senda, te lleva por este camino para corregirte, porque te ama. Por eso la palabra de Dios dice en Hebreos 12, 5 al 6, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Interesante, este camino nos está llevando el Rey de Gloria, el Cristo de poder, con amor, en su tierno cuidado. Con su mano nos corrige, nos disciplina, nos educa, pero Él, solo Él, es el que está guiando tu vida.
Solo Él es el que en medio que te lleva por este camino de la humillación, este camino que te hace recordar los poderosos hechos de Dios, este camino que te hace escudriñar la santa palabra para enriquecerte del pan de vida, este camino que te hace también no solo escudriñar la palabra de Dios, sino te hace aprender de Él, disciplinar tu vida, que te hace ser corregido por su mano poderosa, que te hace ser enseñado. En todo esto, Él está guiando tu vida. Y quiero terminar esta predicación con esta ilustración. En cierta ocasión iba un avión bastante lleno y había una fuerte turbulencia, y en una de las butacas iba un niño como de 8, 9 años jugando con un rompecabezas, armándolo. Y se dio una turbulencia cual nunca la había ido. El avión se sacudía fuertemente en aquellas grandes alturas. Todos los pasajeros iban sujetos con su cinturón de seguridad bien preparados para cualquier cosa, pero angustiados, y las azafatas pasaban de un lado a otro. Pero el niño seguía entretenido armando su rompecabezas en medio que a veces se le desarmaba por el movimiento fuerte de aquel avión en pleno vuelo, hasta que una persona, uno de los adultos que iba cerca de él, dado en su temor y en su miedo, pero por su curiosidad, le dijo: hijo, ¿cómo es que tú no te das cuenta de la situación y no te asustas, no te angustias por lo que estás pasando? ¿Ves cómo se sacude el avión? Y el niño se le quedó viendo serenamente y le dijo estas palabras que se recogen en esta anécdota: mi papá es el piloto. Repito, mi papá es el piloto. Esa fue la respuesta del niño. Aquel adulto le enseñó tanto, y a nosotros también, porque el niño, este chico sin duda ya había viajado en otros vuelos vacacionales, y su papá le había llevado por los viajes regalados que a ellos les dan como pilotos, y sin duda había llevado al niño muchas veces, y él ya sabía de esto, pero sobre todo sabía que su padre tenía experiencia y que su padre era un buen piloto y que iban a salir con bien. Por eso él pudo decir: mi papá es el piloto. Ahora, ¿quién es el piloto de tu vida? ¿Quién es el piloto en este camino estrecho, en esta senda de la humillación? ¿Quién es tu piloto? ¿Quién es aquel que está guiando y que te está recordando los poderosos hechos de Dios? ¿Quién es el que te está enseñando a escudriñar la santa palabra? ¿Quién es el que te está enseñando a resistir en medio de esta pandemia, en medio de opresiones económicas, en medio de enfermedades, en medio de 1000 situaciones que pueden venir a nuestra vida? ¿Quién es el que nos está corrigiendo y nos está enseñando a confiar en Él? ¿Quién es tu piloto? Indudablemente que tú vas a decir conmigo: Jesucristo es mi Señor, es mi piloto, mi Salvador, Él es la fuerza de mi vida. Y haces bien en decirlo, porque realmente el piloto de tu vida es Cristo Jesús. El piloto de mi vida, el piloto de mi familia es Cristo Jesús. Delante de Él nos humillamos, y venga lo que venga, pase lo que pase, suceda lo que suceda, ocurra lo que ocurra, venga la vacuna o no venga, resistamos la pandemia o no la resistamos, fuerte y poderoso Dios tenemos. Por eso seguimos juntos y en armonía. Juntos y en armonía como familia, juntos y en armonía como iglesia, juntos y en armonía como pueblo de Dios, juntos y en armonía como el pueblo evangélico que está proclamando la gran verdad de Cristo Jesús por amor a su nombre, porque sabemos que Él tiene una respuesta a tu vida, tiene una respuesta a tu familia, tiene una respuesta a tu necesidad, tiene una respuesta a la situación que estamos viviendo. Solo necesitamos humillarnos delante de Él, reconocer su palabra, atesorar la palabra y obedecer la palabra. Y esta palabra nos dice: ¿está alguno trabajado y cargado? Venga a mí y yo lo haré descansar. Entremos en el reposo de Dios, entremos en este perdón que su misericordia nos ofrece. Quiero y deseo con todo mi corazón orar por todos nuestros amados televidentes, por toda esta población hermosa que mira Canal 27, el canal de la esperanza. Oramos. Señor Jesús, gracias te damos. Con todo nuestro corazón agradecemos tu favor, tu bondad y tu misericordia.
Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Tu palabra habla a nuestro corazón. Tu palabra redarguye nuestro corazón. Tu palabra con amor nos enseña el rumbo y el camino por donde debemos andar. Jesucristo mismo dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Permite, oh Dios, que acudamos a esa fuente de vida. Permite, oh Dios, que nos humillemos delante de ti y que podamos rendir nuestra vida, rendir nuestro conocimiento, rendir nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra altivez delante del trono de tu gracia y comamos los manjares que tú tienes preparados para aquellos que temen tu nombre, para aquellos que están dispuestos a caminar la senda de la humillación, sabiendo que la mano poderosa de Dios no nos va a soltar en todo este camino. Gracias te damos, Señor. Benditas sean tus hijas y tus hijos. Tu paz, tu bendición, tu misericordia sea sobre toda Guatemala, sobre nuestro gobierno, sobre nuestra nación y las naciones hermanas. En tu nombre lo agradecemos todo y en tu nombre damos gracias. Amén, amén y amén. Sí. Oh, te adoramos, Señor. Porque Él cambió el lamento. Has cambiado mi lamento en baile, me enceniste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me enceniste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Todo de alegría, has cambiado mi lamento en baile, me enceniste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. A ver, nos acompaña con sus palmas, amén. Oh sí, Señor, te adoramos. Tú le diste al hombre un lenguaje muy bello. Tú nos diste la música para adorarte. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. ¿Cuántos adoradores hay acá? ¡Aleluya! Tú le diste al hombre un lenguaje muy bello. Tú nos diste la música para adorarte. Estoy agradecido. Quiero cantarte, oh sí, Señor. Estoy agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor,
Este fue un espacio de enseñanza bíblica junto a Iglesia del Nazareno. Damos gloria a Dios por su palabra.